Para empezar a trabajar la interpretación sobre una imagen, debo tener en cuenta que las imágenes siempre van a tener ejes de rotación, es decir, en este caso que tengo una persona y sobre la persona voy a empezar a hacer mi trazabilidad, lo primero que debo identificar es el eje central o el eje de rotación. Los ejes centrales o ejes de rotación siempre funcionan de la cintura hacia arriba o de la cintura hacia abajo. En este caso, que lo que tengo es una prenda superior, voy a regirme, voy a trabajar sobre la cintura hacia la parte superior. No lo puedo trabajar como trabajaba prendas inferiores con altura de cadera, sino que voy a venir a trabajar desde pezón hasta cintura. Entonces, para poder identificar primero mi eje central, voy a ir buscando los puntos claves del cuerpo. Si no me siento muy segura de por dónde voy a pasar, puedo marcar unas líneas guía de manera vertical para saber de dónde a dónde van los contornos. Entonces, en este caso, vengo acá y ubico la mitad por la parte o por la línea de busto. Vengo y ubico la mitad por cintura. Y vengo y ubico la mitad por cadera. Si considero necesario, ubico la mitad por largo de prenda. Y ya después de haber marcado el eje central, pues lo único que hago es venir y marcar la línea o el centro de mi cuerpo. Esta línea que acabo de marcar corresponde al eje central y sobre el eje central voy a ir haciendo toda la interpretación. Entonces, decía que para poder trabajar las prendas superiores debo identificar primero la cintura. Debo tener en cuenta que la cintura siempre va a ser la parte más angosta entre la protuberancia superior y entre la protuberancia inferior. Ven, marco. Recuerden, escuadro en ángulo de 90 grados sobre mi eje central y identifico o marco la cintura. Otro punto clave para poder identificar la cintura es por dónde va el codo o dónde está el pliegue o el doblez del brazo. Por lo general, si hablamos de una estética de figurino, de una estética o estereotipo de belleza o un canon de belleza, siempre va a ir el codo a la altura de la cintura. Para saber entonces a qué punto va a quedar mi busto o dónde está la mayor protuberancia, donde marqué al inicio, en ese punto siempre voy a encontrar la mayor protuberancia del busto. Entonces, escuadro en ángulo de 90 grados y vengo y marco. Teniendo esta medida, esta va a ser mi medida anatómica desde la imagen. En este caso tengo 2.1. Quiere decir que esta proporción es con la que voy a empezar a trabajar para identificar largos, anchos, escotes y demás. Entonces, si lo que me dice es que 2.1 es tamaño imagen, lo que debo identificar cuánto es el tamaño real. Vengo acá y digo que cada 2.1 equivale a, si lo que estoy trabajando es desde el básico, tengo acá mi básico superior, tengo escote, hombro, sisa, voy a ir buscando entonces por dónde o de dónde a dónde me va a quedar la altura del pezón hasta la cintura. En este caso vengo por donde está la altura del busto o donde está el pezón y marco identificando cuál es mi medida desde pezón hasta cintura. En este caso de aquí a acá tengo 17, es decir que si me voy a la imagen, cada 2.1 de mi imagen equivalen a 17 centímetros de tamaño real. Si lo que estoy trabajando es con un maniquí, pues lo que hago es tomar la medida desde donde está el pezón hasta donde está la cintura. Si lo que estoy trabajando es con una persona, lo que hago es tomar la medida desde donde está el pezón hasta donde está la cintura. Voy a volver a repetir acá. Entonces, si este es mi básico, debo tener en cuenta que mi básico tiene punto de pezón y punto de cintura. Lo que hago es tomar la medida desde donde está el pezón hasta donde está la cintura y ese es el tamaño o la medida con la que voy a trabajar.
Entonces, en este caso, que ya sé que 2.1, cada 2.1 de mi imagen equivalen a 17 centímetros del tamaño real, voy a empezar a hacer la proporción o el ajuste de la imagen. Para poder saber cuánto es el largo de la falda o cuánto es el largo del vestido, pues voy a venir y por mi eje central voy marcando 2.1, 2.1, 2.1, que es la proporción con la que estoy trabajando. Entonces en este caso vengo acá, 2.1, 2.1, 2.1 y 2.1. Tomo mi eje central y sobre el eje central voy haciendo mis ángulos o mis paralelas o mis fracciones de 2.1. Recuerden, siempre debo ir escuadrando sobre un eje central. En este caso necesito saber cuál es el largo de la prenda. Recuerden que el largo de la prenda siempre lo tomamos por costado. Entonces vengo acá por costado y marco el largo de la prenda con el que estoy trabajando. No lo tomo por centro frente porque centro frente tiene una recuperación y demás, o sea, únicamente lo trabajo por costado. En este caso lo que me está diciendo es, su largo de vestido tiene desde cintura 2.1, 2.1, 2.1 y acá por eje central encontramos 2. ¿Qué es lo que debo identificar? Primero, de dónde estoy sacando o cuánto tiene estos 2 centímetros. Entonces, vengo acá por regla de 3 y digo, si 2.1 equivale a 17 de tamaño real, 2 centímetros, ¿cuánto equivale? Regla de 3 simple, 2 por 17 y ese resultado lo divido por 2.1. Entonces, 2 por 17 dividido 2.1 me dice que equivale a 16.1. Quiere decir que cuando vaya a hacer el largo de la prenda, lo que hago es tomar 2.1 más 2.1 más 2.1 más 2, o si lo estoy haciendo en tamaño real, 17 más 17 más 17 más 16.1. Entonces vengo y digo que equivale o me da un largo total de 67.1. Si yo reviso, fíjese que el vestido va por debajo de la rodilla. Si estoy trabajando con un talla 10, que es la medida base sobre la que la estoy trabajando, el largo de falda hasta rodilla es de 60. Quiere decir que los 7.1 adicional o los 7 me están trabajando para poder cubrir la rodilla. Siempre tengo que ir validando que estas proporciones coinciden. Recuerden, si estoy marcando cintura, pues puedo guiarme por el brazo o por donde está el codo para saber si esa es la altura correcta con la que voy a ir trabajando. Entonces, vengo acá y digo que el largo de vestido es igual a 67.1. Pilas. Todo lo que nuestro manual trabaja siempre lo trabaja desde cintura. Quiere decir que si estoy trabajando en este caso largo de vestido, yo ya tengo mi base superior y por la base superior desde cintura por costado, vengo y le doy los 67.1 para que me dé el largo de falda. Por eso trabajamos de esta manera. Quiere decir que yo no estoy trabajando largo del vestido, ni desde séptima cervical si tuviera la parte posterior, ni desde manubrio external, ni desde centro frente. Lo estoy trabajando desde cintura por costado. ¿Qué otra cosa puedo identificar? Resulta que el vestido aquí en la parte inferior tiene una abertura. Necesito saber entonces cuánto es el largo de esa abertura. Desde donde tengo la línea del largo del vestido, voy a venir a identificar cuánto mide o cuánto hay de altura hasta donde está la abertura. En este caso tengo 3.2, entonces vuelve y juega. Si 2.1 equivale a 17, 3.2 ¿cuánto equivale? Tomo mis 3.2, los multiplico por 17 y los divido en 2.1. Esto dice que el largo de la abertura es 25.9.
vuelvo y hago la misma explicación que hice en proporciones inferiores. En este caso tengo 25.904 En este caso elimino las décimas y me quedo únicamente con los 0.9. En este caso 25.9, el 9 está muy próximo a la siguiente unidad. Yo lo podría dejar en 26 cerrados, o si me gusta trabajar con milésimas o con décimas, lo que hago es 25.9. ¿Listo? Entonces, largo de abertura o abertura equivale a 25.9. ¿Qué otra cosa puedo identificar? Aquí ya me doy cuenta que es un vestido recto, ¿cierto? No tiene volumen, no tiene vuelo, no tiene nada por el estilo, sino que tengo mis pies o las rodillas a la misma altura o a la misma separación de los hombros. Quiere decir que voy a trabajar una falda recta base normal. Tengo que identificar a qué altura va mi escote, tengo que identificar a qué altura va mi copa o por dónde va a ir rebordeando el busto, y tengo que identificar la separación. Yo explicaba en el anterior que yo no puedo venir desde donde están los hombros e identificar cuánto es el largo, porque estaría modificando los talles, las alturas y demás de mi cuadro de tallas o de las medidas de las personas. En este caso yo tengo un eje central que es la línea de profundidad de sisa, o pues donde está el pezón o pezón, y desde ahí es donde voy a trabajar todo lo que voy a ir marcando. Hago referencia a línea de profundidad de sisa porque si estuviera trabajando este mismo vestido para infantil, pues tomaría entonces sobre la línea de profundidad de sisa, teniendo en cuenta que desde ahí es donde sale el pezón o donde me marca la altura. Fíjese acá. Si yo tengo mi básico infantil, estaría trabajando por línea de profundidad de sisa, desde donde está mi vértice de pinza hasta donde está mi cintura, y ese sería el arco con el que estaría trabajando, ¿vale? Pero en el caso femenino, pues trabajo desde el pezón. Si esto lo quisiera hacer entonces masculino, trabajo desde línea de profundidad de sisa, hago la aclaración. Entonces, desde ahí debo identificar cuánto subo para mi escote. En este caso, yo ya marqué, voy a hacer sin embargo la paralela. Me dice que tiene 1 milímetro, quiere decir que 0.1, ¿cuánto equivale? Vuelve y juega, tomo entonces mi calculadora y digo 0.1 por 17, que es la constante con la que estoy trabajando, dividido en 2.1, que es la proporción. Me está diciendo que desde donde tenga el pezón, lo que debo hacer es por centro frente subir 0,8. Insisto, si lo quiero aproximar, pues lo dejo 1 centímetro. Entonces, escote es igual a 0,8. Recuerden siempre desde pezón o línea de profundidad de sisa. Para poder trabajar entonces copa, lo que voy a hacer es desde donde está mi línea de profundidad de sisa, desde donde está mi altura de pezón, voy a venir y voy a tomar hasta donde está mi escote, o en este caso donde termina mi copa. Aquí me dice que equivale a 1.3. Entonces vengo y digo, si 2.1 es igual a 17, 1.3 ¿a cuánto equivale? Quiere decir 1.3 por 17 dividido 2.1. Me dice que equivale a 10.5. Entonces copa es igual a 10.5. Lo que me está diciendo es, cuando usted tenga en su plano su pezón, desde ahí va a subir 10.5. Para saber qué separación tengo, entonces vengo desde mi eje central y mido para saber por centro frente cuánto voy a entrar. Me dice que tiene 1.2. Quiere decir, si 2.1 equivale a 17, 1.2, ¿cuánto equivale? Entonces 1.2 por 17 dividido 2.1 me dice que tiene una separación de 9.7.
Entonces copa hacia arriba 10.5 y copa por escote es igual a 9.7. Las medidas ustedes las pueden bautizar como ustedes quieran, lo importante es que se entiendan al momento de trabajar. Si quisiera saber cuánto es el ancho de la tirilla, pues lo único que hago es marcar la tirilla y desde ahí medir los milímetros para saber, o bueno, tomar la medida para saber cuánto es el ancho. En este caso me alcanza a dar como 1,5 milímetros, un poquito más del milímetro. Dejémoslo a 2 milímetros. Entonces, si me está diciendo que equivale a 0,2, pues si 0,1 equivale a 0,8, pues 0,2 equivale a 1.6. Quiere decir que puedo dejar la tira de 1.5 para manejar la misma proporción que llevo. Esto hacia la parte de acá tiene un corte, ¿sí? No se alcanza a ver, lo voy a marcar. Necesito saber entonces a qué altura o qué dirección lleva ese corte. Entonces vengo desde acá, eje central, ubico la altura del corte y puedo ir por línea de profundidad de sisa o por donde está el pezón o desde cintura. Yo lo voy a trabajar de cintura hacia la parte superior. Vengo y digo que tiene 1 centímetro. ¿Cuánto vale ese centímetro? Entonces, si 2.1 equivale a 17, 1, ¿cuánto equivale? 1 por 17 dividido 2.1 me dice que tiene 8 centímetros. Entonces, altura, corte por cintura tiene 0,8 o pues 8 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que si yo estuviese trabajando en mi básico, voy a hacer el ejemplo de la copa. Entonces, este es el básico superior y lo que hago entonces es venir desde donde está mi pezón o desde donde está mi línea, voy a trabajar lo que sube para poder identificar la copa, que en este caso me dice copa hacia arriba 10.5. Entonces vengo acá y marco 10.5. Pero me está diciendo que la copa desde centro frente tiene 9.7. Entonces vengo acá desde centro frente y marco los 9.7 que me está indicando. Quiere decir que mi copa va a ir en este punto de acá. Ahora, para saber cuánto es lo que debo subir desde escote, me dice tome su línea de pezón y suba 0,8. Entonces tomo mi línea de pezón y subo 0,8. Y desde ahí, pues, ¿qué es lo que hago? Simplemente, por donde debe ir mi copa, por donde debe ir mi escote, vengo y marco la base de la copa. Y pues ya vengo y le marco hacia la base del costado de acuerdo a lo que estoy trabajando. ¿Qué debo tener en cuenta? Si estoy haciendo la tirilla me dice que es de 1.5. Fíjese que aquí me doy cuenta que me hace falta una medida y es desde donde está mi punto de cuello-hombro hasta donde está mi punto de tirilla, cuánto está entrando para poderlo dar sobre el plano. Entonces, vengo y digo que desde donde está mi punto de cuello-hombro hasta donde está mi tirilla tengo 0,6. Quiere decir que vuelve y juega. Si 2.1 equivale a 17, 0.6, ¿cuánto equivale? Entonces 0.6 por 17 dividido 2.1 me dice que debo entrar 4.8. Si quiero lo dejo en 5, si quiero lo dejo en 4.8. Les recuerdo que esto no es un cuadro de tallas, yo no podría venir acá a tomar la medida del hombro, pues porque no me va a corresponder a lo que estoy trabajando sobre mi plano. Lo único que hago es venir acá y decir que a 5 centímetros va a quedar mi tirilla y que mi tirilla tiene un ancho de 1,5. Quiere decir que por este punto va a pasar la tirilla con la que estoy trabajando. Si quiero la trabajo curva, si quiero la trabajo recta, o por lo general lo que se hace es
de aquí, de este punto a este punto, se toma la medida, 15.4, y aparte se saca una tira recta para poder trabajar la curva o la inclinación de la tira. Básicamente para eso sirven las proporciones. Continuando con las proporciones, voy a hacer una explicación con esta modelo o con esta prenda o esta imagen que tiene su eje de rotación inclinado. ¿Qué quiere decir? Que no está completamente recto como el anterior, o sea, si yo vengo y marco acá una línea recta desde su rostro, fíjese que ya automáticamente voy a tener más hacia un lado y menos hacia el otro. Debo tener en cuenta que siempre mi eje central va a ser la cintura. Sobre la cintura yo empiezo a trabajar los demás ejes. Entonces voy a venir acá, voy a marcar de dónde a dónde va la cintura. Y vengo y marco la inclinación. Recuerden que yo les explicaba en la imagen anterior que la cintura por lo general va por donde está el quiebre del brazo. Fíjense que aquí estoy teniendo la guía por donde voy trabajando. ¿Listo? Ahora sí, voy a venir y voy a identificar mis puntos de simetría. Entonces puedo tomar acá mi ancho de pecho o la parte más protuberante del busto y decir que voy a dar la mitad. Puedo venir acá por cintura y decir que voy a dar la mitad. Y en este caso puedo venir por largo de prenda y decir que voy a dar la mitad. Quiero que se fije acá en este ejercicio. De la cintura hacia arriba voy a tener un eje, que si ustedes se dan cuenta va por toda la mitad del rostro porque tengo la modelo completamente recta. Pero de la cintura hacia abajo ya voy a tener que tener una inclinación, que si ustedes revisan esta inclinación, fíjese, yo simplemente marqué la mitad, no estoy forzando, coincide con la diagonal que marqué en principio por donde iba a ir la cintura. Voy a marcarlo con marcador para ver si se ve un poco más notorio. Y les muestro que aquí en este caso mi eje de simetría ha quedado quebrado. ¿Quebrado qué quiere decir? Desde la parte superior tiene un ángulo, o sea, cintura hacia arriba, de cintura hacia abajo tiene otro ángulo. ¿Estamos? En este caso, si le voy a sacar proporciones, como es una prenda superior, funciona igual que lo que expliqué hace un rato. Vengo, tomo mi eje central y hacia la parte superior busco cuál es la parte más protuberante del busto y desde ahí escuadro en ángulo de 90 grados y vengo y marco. ¿Sí? Fíjese que ahí se debe estar viendo que esta medida de acá es completamente diferente a esta de acá. Quiere decir que yo siempre trabajo por eje central como hemos venido trabajando. Para poder sacar entonces la proporción, vengo y tomo desde donde está mi eje central por donde está, desde donde está mi pezón hasta donde está mi cintura. En este caso me dice que 1.9 es la proporción. Quiere decir que por cada 1.9 que yo tenga en la imagen, si lo voy a seguir trabajando con el básico talla 10 femenino, voy a tener 17 centímetros. Entonces, si voy a empezar a hacer las proporciones de esta imagen, lo primero que debo saber es cuál es el largo. Entonces, fíjense que de cintura, eje central, voy marcando 1.9, 1.9 y vengo y escuadro de qué manera, siempre alineándome sobre mi eje central. No importa, pues aquí obviamente me va a quedar inclinada, me va a quedar en diagonal. Esa es la forma o esa es la posición que está llevando el cuerpo. Tomo entonces eje central y marco. Y en este caso, tomo eje central desde donde está largo de mi prenda por costado y marco. Fíjese que yo no estoy obligando, él automáticamente me va a coincidir. Si no me coincide es porque estoy haciendo mal el ejercicio, ¿vale? ¿Por dónde voy a tomar entonces el largo de esta prenda? Vengo por eje central y digo 1.9, 1.9 y el largo adicional equivale a 1.1.
Básicamente lo que me está diciendo es, esta falda tiene 1.9, 1.9 más 1.1. Entonces, si 1.9 es igual a 17, 1.1 ¿cuánto equivale? 1.1 por 17 dividido 1.9. En este caso me está diciendo que tiene un largo adicional de 9.8. Entonces, 1.1 es igual a 9.8. Quiere decir que vengo y tomo 17 más 17 más 9.8, me dice que el largo total es de 43.8. Fíjese dónde tengo la rodilla, fíjese dónde tengo el largo. Si estuviese trabajando un largo de falda, hasta rodilla sería 60, quiere decir que sí estoy trabajando la proporción. Entonces, largo de vestido es igual a 43.8. Vuelvo y repito, el largo de vestido es un decir, o sea, no es que yo esté trabajando desde donde está mi manubrio external o desde donde está mi centro frente, sino que estoy trabajando siempre desde cintura. Y desde cintura por costado vengo y doy el largo total. Quiere decir que tengo mi básico, vengo desde cintura, prolongo y aumento los 43.8 del largo de falda. En este vestido empiezo a identificar varios cortes, entonces para saber dónde está o a qué altura tengo mi primer corte, vengo y marco, coincide con la línea de los 2.1, las líneas de proporciones, quiere decir que este ancho o esta franja equivale a 1.1, que ya hice la operación acá abajito, equivale a 9.8, quiere decir que corte largo de falda es igual a 9.8. ¿Cuánto tiene entonces el corte de largo o el corte por cintura? Entonces vengo acá, identifico por dónde va el corte, les recuerdo siempre sobre mi eje central, fíjense que ahí lo estoy escuadrando y marco. ¿Cuánto dice que tiene? Tiene en este caso 1 centímetro. Entonces, si de aquí a acá tiene 1 centímetro, ¿cuánto equivale? O el bijuega, si 1.9 es igual a 17, 1, ¿cuánto equivale? Entonces, 1 por 17 dividido en 1.9 y me dice que equivale a 8.9. Entonces, corte por cintura es igual a 1.9. Si lo que estuviese trabajando entonces es para saber cuánto es el largo, por ejemplo el ancho, perdón, de este corte, del hombro, del corte, del ancho del corte con el que estoy trabajando por sisa, pues voy tomando las proporciones, voy sacando las medidas y repito todo el ejercicio. Si en este caso tuviese un bolsillo, pues tendría que saber entonces cuánto es la boca del bolsillo. Todo lo voy a trabajar siempre en prendas superiores con la proporción que tome desde donde está mi pezón o desde donde está mi altura de busto, que como dije, si estoy trabajando en masculino, pues entonces tomo es línea de profundidad de sisa, o si estoy trabajando en infantil, tomo es línea de profundidad de sisa y cintura. Esas son las proporciones que siempre voy a trabajar. Si esto fuese un overall, pues igual tomo es mi base superior y desde ahí voy sacando las proporciones de bolsillos, largos, cortes y demás. Recuerden que esto no es para hacer un cuadro de tallas, es simplemente para poder sacar proporciones de una imagen, de un diseño, de acuerdo a lo que se está trabajando.